el Poder Judicial está mal, hay mucho influyentismo, nepotismo, corrupción en el Poder Judicial y que es indispensable una renovación, un cambio, que se limpie, que se purifique el Poder Judicial. Y por eso presentamos una iniciativa de reforma a la Constitución para que en vez de que los jueces, magistrados, ministros los designen o elijan el presidente, los senadores, al final de cuentas los partidos, que mejor los elige el pueblo, así como se elige a los presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores, gobernadores, al presidente, a la presidenta de la República, con voto directo, secreto, que se cumplan requisitos de que sean abogados, mujeres, hombres, titulados, y que se busque que sean candidatos íntegros, honestos, y que sea el pueblo de México el que decida. Se ha alegado de que funciona bien el Poder Judicial y no es cierto. Aquí lo hemos visto. ¿Cuántos jueces dejan libres a presuntos delincuentes del crimen organizado, famosos, y también a delincuentes de cuello blanco, a funcionarios corruptos? Hay evidencias de que dejan en libertad a todos estos personajes los fines de semana, el famoso sabadazo. Se puede probar de cómo de 100 que liberan, 20, 25 los liberan de martes a jueves, y 75 y hasta 80 de esos 100 los liberan de viernes a domingo. Está probado. Y es bastante la corrupción. No se atiende al pueblo que exige justicia, están nada más para servir a los de la cúpula del poder económico y del poder político y de la delincuencia organizada. Bueno, ¿qué dicen? Que no cualquiera puede ser juez. ¿Por qué no, si cumple con los requisitos? ¿Qué es más complejo ser juez que ser presidente de la República? ¿Y por qué al presidente se le elige? ¿O gobernador de un estado?
o presidente municipal. ¿Qué es más complicado ser juez que ser presidente municipal, que ser gobernador, que ser presidente de la República? Entonces la propuesta es, a ver, si los elige el pueblo, pues los jueces van a saber a ciencia cierta de que son representantes del pueblo, que le deben su cargo a los ciudadanos, no a grupos de intereses creados. Y esto va a ayudar mucho para que se imparta justicia con honestidad y se vaya limpiando el Poder Judicial, que desde hace tiempo se empezó a corromper, porque no solo era el influyentismo, sino ya los que llegaban al Poder Judicial formaban grupos y está demostrado. Jueces violan división de poderes al otorgar amparos contra reforma judicial. El presidente López Obrador reiteró la necesidad de la reforma judicial a fin de asegurar justicia al pueblo tras décadas de influyentismo y nepotismo. Los amparos otorgados por 2 jueces para determinar la discusión, el análisis y la votación en la Cámara de Diputados sobre la iniciativa de la reforma al Poder Judicial violan la división y el equilibrio entre los poderes, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. No quieren que elijan los mexicanos, los ciudadanos, a los jueces y en su desesperación, además actuando de manera irresponsable y contradictoria, se atreven a promover acciones que invaden las facultades del Poder Legislativo, pero además violan la Constitución. Imagínense el Poder Judicial, que tiene como encargo cuidar el apego estricto a la Constitución, a las leyes, se convierte en el más tenaz violador de la Constitución y de las leyes, expuso López Obrador. En su conferencia de prensa explicó que estas medidas ilegales evitarían que la reforma del Poder Judicial se envíe a los congresos estatales para su votación y aprobación, tal como establece el artículo constitucional 135. Como se trata de una reforma constitucional, no solo se necesita la aprobación de una mayoría calificada en las 2 cámaras, sino también se requiere que la mitad más 1 de los congresos locales aprueben, pero esta, pues dice, no se envíe a los estados, o sea, pretenden detener el proceso legislativo, acusó López Obrador. En ese sentido, el presidente López Obrador recordó que en la Constitución está establecido que la facultad del Poder Legislativo discutir y aprobar las leyes de ningún otro poder. Asimismo, expuso que el artículo 61 de la Ley de Amparo determina que los juicios son improcedentes contra adiciones o reformas a la Constitución. Por todo lo anterior, el titular del Ejecutivo Federal reiteró que es necesaria y urgente la reforma al Poder Judicial a fin de asegurar justicia al pueblo tras décadas de influyentismo y nepotismo.